Gloria a Dios, amados. Tomen asiento y les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. La bendita paz del Señor. Me gozo en verles, firmes en el Señor, expectantes de lo que Dios pueda estar diciéndonos en esta mañana, para lo cual tenemos que aquietar mucho nuestro estado de ánimo, porque uno de los recursos fundamentales para que el espíritu sea sensible y pueda captar, entender y poner por obra la palabra es serenar el ánimo. Porque cuando estamos alterados, excitados, nerviosos, difícilmente podamos entender. Esta es la razón por la cual todas las veces, incluso cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios, no olvidemos que nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nos hace tan frágiles, vulnerables, que necesitamos que Dios en su misericordia ponga en acción el bendito y glorioso poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Una de las tareas esenciales del Espíritu de Dios es, lo primero que todo, es aquietar la mente, el espíritu de cada uno de aquellos que en verdad le están buscando. Esto es tan importante, hermanos, porque ¿de qué vale si como los fariseos hablamos y oramos y tratamos de buscar en la apariencia una relación con Dios, cuando en el rigor de verdad esa relación nunca va a ser posible? Porque uno de los rasgos y las características esenciales, principales, de un ánimo sereno, sensible, pendiente de Dios, necesita estar, ¿cuál sería la palabra? ¿Cómo debe estar entonces el espíritu de alguien que en verdad quiere entrar en comunión con Dios y estar humillado? Y esto es justamente lo que vamos a leer en este versículo, porque le da una importancia única a Dios. Y nosotros tenemos que darle importancia a lo que Dios le da importancia, y no a lo que nosotros creemos que tiene importancia. Esa es una de las grandes confrontaciones que toda alma tiene. Incluso nosotros quienes predicamos. De pronto nuestro parecer se orienta de una manera, a través de un parecer, de una manera de pensar, de ver, interpretar las cosas, cuando en verdad Dios no lo hace de esa manera. Esta lucha es constante, pero hay algo que nos conmueve de Dios y se llama ¿su qué? ¿Qué es lo que nos conmueve de Dios? Su misericordia. Decirle que está al lado, su misericordia. Si no fuera por su misericordia, no estaríamos aquí, así que démosle un aplauso al Señor. Por su misericordia estamos. Y necesitamos entonces estar esencialmente entregados al Señor. Hay una entrega superficial, que es aparente. Hay otra entrega que es un poco neutra, diríamos, a medias. En realidad buscamos a Dios, pero no queremos entrar en una comunión tan íntima con Dios que de pronto esa comunión nos empieza a generar algunos conflictos con Dios. Porque Dios es claro, es terminante, es tajante. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Siempre el Espíritu Santo va a usar el único lenguaje, el lenguaje que el Señor quiere usar. Pero junto con el lenguaje de la exigencia está el lenguaje de la misericordia.
misericordia sí que nos ama. Nos ama porque sabe que somos como somos. Lo vamos a ver en la palabra, pero vayamos a unirnos en un mismo espíritu, hermanos. El poder de la iglesia reside en que prevalece en todo el conjunto de sus componentes, prevalece un solo pensamiento, y es el pensamiento de Cristo. Y todos tenemos como absoluto que Jesús es nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos también que Jesús está donde dos o más reunidos en su nombre están proclamando. Denle un aplauso al Señor, sí. Creemos también que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Creemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, y cuando entramos a buscar empieza a fluir la gracia. Voy a decirles algo. Esta frase te va a seguir hasta el día que cierres tus ojos por última vez. Que la creas o no la creas, que la aceptes o lo rechaces, es una cuestión tuya. De hecho, Dios te da esa libertad. Pero nunca olvides esto. Nunca lo olvides. Porque cuando abro los ojos frente al Señor, Él te la va a recordar. La dimensión de una palabra que se torna un absoluto, como estamos diciendo en estos días, es porque no hay forma de decirlo de otra manera. Y esta palabra es tan simple, tan penetrante, tan dominante, que no hay forma de escapar de ella. ¿Saben qué significa? Cuídate a ti mismo. Dile que está al lado. Cuídate a ti mismo. Y cuídate a ti mismo, porque cuando estemos frente al Señor no va a estar nadie que nos pueda ayudar, ni mucho menos. Dios va a decir, bueno, te di vida, te di todas las opciones, todas las posibilidades para que me conocieras, me amaras y simplemente vivieras en esa vida temporal, terrenal que les he dado. Vivieran pensando que el propósito de esa estadía terrenal, de ese tiempo de vida terrenal, tenía un solo y único fin, uno solo: la vida eterna, no otra. Todo lo demás, por atractivo que sea el conocimiento de Dios, la magnificencia de Dios, la grandiosidad del Señor, etcétera, etcétera, nos estimulan a ver algo que escapa a nuestra comprensión. ¿Por qué enfatiza tanto la vida eterna? ¿Habrá vida eterna? ¿Estás seguro que está vida eterna? Hay tres formas básicas de decirte a ti mismo una palabra. Una, porque eres honesto y la crees. Pero creer una palabra no significa que tiene fuerza suficiente para dominar tu voluntad. Yo creo. Pero tengo otras fuerzas que ejercen un dominio tan penetrante, tan sutil en mi voluntad, que ese creer se empalidece, porque termino haciendo justamente lo que esas fuerzas dominantes, a las que se le llama pecado, gobiernan mi voluntad. La segunda forma de decir que realmente creemos es cuando empezamos a buscar la manera de afirmarnos en esa verdad. Esta es una, es la que Dios quiere: buscar conocer a Dios. ¿Cuánto viene a buscar conocer a Dios? Bien,
Y eso van a los cultos a escuchar la palabra, etcétera, muy bien. Pero aún así no tienen la fuerza suficiente, la convicción suficiente para que en el alma eche raíces aquellas verdades que van a ser absolutos en su vida diaria. Porque cuando salen, como dice la palabra del sembrador, y los afanes de la vida y los conflictos y el amor a las riquezas, a los placeres y demás, comiencen a ejercer, bueno, empezamos ahí el forcejeo de ver hasta qué punto podemos vivir esta convicción de que creemos realmente en la vida eterna. Es que Dios dice que hay que pagar un precio, dice la palabra, ¿de qué vale que ganes el mundo entero? ¿Lo dice o no? ¿Por qué hace esa comparación? La tiene que hacer. Nos lleva en el pensamiento al extremo que dice, ¿de qué vale que ganes el mundo entero? ¿Y qué más dice? Y pierdas tu alma. Ese es el evangelio, no es otro. Todo lo demás simplemente son desprendimientos, por decirlo así, de la raíz esencial que es esta, la vida eterna. Entonces hace falta algo para que eche raíces la palabra. Y yo les preguntaría a ustedes cuál sería ese algo. Hablamos del primero que escucha, que realmente está, pero es frágil. Y como dice la palabra del sembrador, viene el diablo y enseguida empieza con sus maquinaciones, mentiras y demás, y debilita nuestra fe. Hay otros que no, bueno, siguen, aumentan, pero luego nos enfrentamos a la vida diaria y ahí empieza el forcejeo. Pues entonces, ¿quiénes son aquellos que pueden lograr afirmarse en el absoluto de que vale la pena pagar cualquier precio para tener ¿qué? La vida eterna, pagar cualquier precio? Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿o no? ¿De qué vale? Y esto desmorona toda la estructura de conocimiento que queremos tener en las cosas de Dios. Dice esto. Y el tercer caso es aquello que habiéndose negado a sí mismo, y en la práctica, amados, lo he tomado como un absoluto realmente para mi vida. Pero mi labor de hablar a otros tiene que estar fundado en mis convicciones. No podemos tener dos caras. Tenemos que ser auténticos frente a los demás. Y cuando hablo de convicciones, les voy a mencionar una que en particular me llamó la atención porque no hace mucho tiempo de esto. Y es esa famosa frase que con tanta insistencia les señalo en todas las veces, o la mayoría de las veces que hablo con ustedes. Que después de la palabra, ¿qué pasa? Dios nos da ¿qué? 7 días. Hermanos, tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver 7 días para que, bueno, alguna frase, algo que Dios me haya dicho, algo tiene que haber para que en esos 7 días despierte a un conocimiento que creo tener que en verdad no lo tengo porque mis hechos dicen que no lo tengo. Porque me cuesta rechazar cosas que debo rechazar para hacer lo que el Señor dice. Me está exigiendo que ponga en primerísimo lugar la vida eterna. Le he preguntado de infinidad de veces y le pregunto, Señor, ¿qué es la vida eterna? Y hasta razono con Dios, pero primero vamos a orar porque si sigo, estamos acá sin hacer algo que tenemos que hacer. Repite conmigo, Padre. Venimos a tu casa porque tú nos has traído. En tu misericordia, en tu amor, en tu paciencia y en ese amor infinito que nos tienes, Señor, siempre estás velando para que mi alma no se pierda. Y esta mañana vas a hablarle a mi alma y yo quiero aprender y quiero que me dé la fuerza, la convicción para poner por obra la palabra. Gracias, porque hasta hoy no me has abandonado. Hasta hoy me has mostrado tu infinita paciencia. Y ayúdame a retener la palabra. Y que tu Espíritu Santo haga su tarea en mi propia alma, glorificando a Cristo, enseñándome
lo que Él mismo me enseña. El que permanece en mí y mi palabra en Él tiene vida eterna. Gracias, Padre. Perdona mis pecados. Y una vez más, el privilegio que me das de estar en tu casa de oración muestra cómo te ocupas de mi pobre alma. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Y ahora, Padre, concédeme el privilegio de estar hablando con mis hermanos. Este es un oficio complicado, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. ¿Es bueno el Señor? Sí que es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. Recuerden estas dos cosas. Dios siempre, por una razón elemental de nuestra propia salvación, va a estar exhortándonos, recordándonos, hablándonos. Pero junto con la exhortación, la exigencia, va a estar la misericordia. Y veámoslo en el Isaías capítulo 57, algo que lo tenemos bastante con frecuencia referente porque encierra la manera que Dios en su misericordia nos habla. Nos hace ver, porque en última instancia es tan claro el texto que no nos da muchas opciones de equívocos. En el capítulo 57 de Isaías, verso 15, leemos allí la palabra, porque así dijo, ¿quién dijo? El alto y sublime. ¿Quién? El que habita en qué dice. ¿Qué palabra dice? Eternidad. Entonces, ¿hay eternidad? Él dice que hay eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. ¿Y qué dice Dios entonces? Yo habito en la altura y qué más, y la santidad, ¿y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es tremendo lo que Dios dice aquí. Yo habito en la altura y la santidad. Pero también ¿con quién? Con el quebrantado y qué más. Y humilde de espíritu. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? De los humildes. Y hacer vivir el espíritu significa, amados, que todos nosotros que estamos escuchando y queremos que Dios nos aliente, nos anime, es eso justamente, alentar nuestra fe, alentar nuestro ánimo. La exhortación, la visión del mundo que nos rodea, los poderes satánicos que cómo actúan y demás, todo tiene como único propósito despertarnos, ayudarnos a mantenernos en plena comunión con el Señor. Por eso, amados, nunca olvidemos, acá está viendo el Señor, que si alguien está humillado y quebrantado, nunca será abandonado por Dios. Amén, hermanos. Y dice, el versículo siguiente tiene una riqueza tan enorme que cuando lo descubrí, lo leí, lo asimilé, dije, porque no contenderé, dice el verso 16 de este capítulo 57 de Isaías, no contenderé, ¿qué dice? Para siempre, ¿con quién? Para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Está diciendo de alguna manera, sé lo frágiles que son. No me alarma las luchas que ustedes tienen, sus caídas y sus levantadas. Pero dentro de ustedes he puesto lo más valioso que es posible poner. Ustedes están viendo el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia significa que son templos vivientes. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Dile, ¿qué tal? Yo soy un templo viviente ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Por eso estamos aquí. Por eso exalto al Señor, porque me cautiva
que tenga tanta misericordia, Eugenio, nunca podría ser salvo, nunca, 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 si no hubiese puesto mi espíritu dentro tuyo. Y si estás convencido y te he puesto a predicar, mete esto hasta los huesos, porque solo, únicamente solo, no los que entiendan y lo crean solamente, sino los que vivan esta convicción. Como que sí, es vital que el corazón late para enviar la sangre a todo el cuerpo. De la misma manera, es vital que mi espíritu esté continuamente fluyendo dentro de ustedes para ayudarlos a vivir la vida que yo quiero que vivan. Porque no olviden que hay un absoluto, le llamo absoluto de los absolutos. ¿Cuál podría ser? Ustedes. Vamos, alguien que lo repita. Ustedes, sin, ¿cómo es? Ustedes, lo repetimos, ustedes sin mí. ¿Tiene la dimensión de lo que es eso? Estoy diciendo que busquen las alternativas, y muchos buscan alternativas, hay distintas corrientes, así, prácticas religiosas, por decirlo de alguna manera, el aislamiento, el encerrarse a sí mismo, no tener comunión con el mundo porque tenemos que cuidarnos nosotros por la salvación eterna. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos las vidas como Él la permite que la tengamos, pero que tengamos presente que Dios está conmigo. Soy alguien que posee la presencia del Dios viviente que se llama, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. Es el énfasis más tremendo que las Escrituras pueden dar. Por eso la palabra, si andamos en el Espíritu, si creemos en el Espíritu también, andemos en el Espíritu. Y veamos lo que pasó en el pueblo de Dios cuando no entendió esta verdad. No tenían ellos, y vamos ahora al Salmo 78, porque es una descripción tan rica, tan gráfica de esto que estamos queriendo. Dios amaba profundamente a su pueblo, siempre lo amó. Y en el relato que nos hace este capítulo 78 de Salmos, en este relato va describiendo de una manera rica, enormemente rica desde el punto de vista literal, cómo su pueblo fue viviendo atado a sus pensamientos, a sus pareceres, que con frecuencia lo apartaban de Dios. Es tan rica la ilustración que nos da esta palabra que vale la pena tenerla presente. Vamos en el capítulo 78 de Salmos, que describe la historia del pueblo de Dios. Vamos a tomar para ser breves por el tiempo que tenemos. Verso 25 del capítulo 78. Bueno, empieza el clamor de ellos. Están pidiendo que Dios les envíe pan. Podrá también dar pan, dice el verso 20. Y pondrá carne de arriba. Hablan con Dios, le reclaman a Dios que están en el desierto y que por favor les pueda dar algo para comer. Estaban hartos. Y Dios los escucha. Y dice el verso 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba, abrió la puerta de los cielos, hizo llover sobre ellos el maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Ustedes me piden pan, les voy a dar pan.
Es increíble, ellos vivieron esto. No, ustedes se imaginan vivir 40 años esperando que viniera el maná del cielo. Uno dice, pero es imposible que esta gente sea incrédula. Porque todos los días estaban recibiendo lo que le pedían a Dios. Pero fíjense lo que luego va a decir en la experiencia inicial de esto. Dice el 25, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Y sigue más adelante. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Y el 29 dice, comieron, ¿y qué pasó? Se saciaron. Les cumplió lo que ellos decían. ¿Ustedes quieren comida? Les voy a dar comida. Hay que tener cuidado cuando le pedimos cosas a Dios. Porque fíjense ustedes, no habían, dice, les cumplió el deseo. El 30 dice, y no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos, ¿qué vino? El furor de Dios por causa de la incredulidad. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos. Es decir, Dios dice, les estoy dando lo que ustedes me piden, pero me piden para saciar sus apetencias, como la mayoría de mi pueblo en sus oraciones clama y me pide. Pero como dice Santiago, ¿piden para qué? Para sus propios deleites. El arma poderosa de la oración, amados, tiene un solo y único propósito: entrar en el corazón de Dios. Para que Dios nos vea tan frágiles, tan dependientes, que como dice la palabra que hemos leído, quebrantados, humillados. Eso permite que Dios entonces mire tu alma y empiece a darle la asistencia. Y la asistencia viene con la luz, con el entendimiento de la palabra de Dios. Eso es. Ahora entiendo por qué Dios me demanda esto. Porque Dios nunca pierde, desde luego, la visión de lo eterno. No nos mira a nosotros en este tiempo temporal de vida, nos mira en la eternidad. Como lo digo con frecuencia, en ese diálogo, en la búsqueda continua con Dios, digo, Señor, permíteme hacerte algunas preguntas, porque esto de la eternidad es cierto y es real, pero la eternidad es allí, una cosa muy distante, solo tú la conoces. Y el problema nuestro es que no vivimos en la eternidad, en el futuro, en la abstracción de lo que va a suceder, vivimos en el día a día con problemas que no sabemos cómo resolverlos. ¿Es así o no es así? ¿Amén? ¿Crees acaso que yo no sé? ¿Que yo no conozco? No hay ningún detalle, por mínimo que sea, ninguna experiencia, ninguna vivencia que tenga mi pueblo que yo no conozca. Así que exhórtales que aunque creen que yo me pude haber olvidado, nunca me olvidé, ni me olvido de ninguno de aquellos que justamente en esa humildad están buscando conocerme. Y no solo conocerme, sino que realmente, aunque no tengan mucha comprensión esto de la eternidad, saben por el Espíritu que he puesto en ellos que lo que yo les diga, aunque no lo entiendan, deben creerlo. No es el problema de entenderlo, es el problema de qué. Una cosa es entender y otra cosa es obedecer. Son cosas que chocan a veces. Obedezco lo que entiendo, lo que pasa es que Dios me pide que obedezca lo que no entiendo y no entiendo lo que es la eternidad en esa dimensión que Él quiere. Pero le da tanta importancia, tanta que dice cosas como, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, es preferible que entres de cualquier manera en la vida eterna antes que te pierdas
La obsesión de Dios, la obsesión de Cristo no era simplemente enseñarnos la doctrina de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque todo eso es temporal hasta el día que tú y yo nos vayamos de este mundo. La obsesión de Dios no está en este mundo, está en la eternidad. Y no va a cambiar tu vida a menos que le pidas al Señor que nos te dé una visión, una sensibilidad, una preocupación. ¿Qué es esto de la eternidad? Bueno, el que quiera saber lo que es, puedo decirles. Entonces hay algunas exhortaciones, a los que están quebrantados, como dice acá. Leemos un poquito más. Hoy Jesús. En este capítulo 78 que estábamos leyendo, amados, dice la palabra, si los hacía morir, verso 34, si los hacía morir, entonces ¿qué hacían? ¿Qué dice la palabra? Buscaban solicitud a Dios. ¿Es cierto esto? Cuando buscamos al Señor. Todas las cosas van bien, están bien, porque es nuestra naturaleza, somos así. No me alarma esta conducta, este comportamiento mío. Por eso entiendo tu comportamiento, porque yo hago lo mismo. Cuando estoy en un problema límite, bueno, ahí me arrodillo, pido, Dios tenga misericordia, después me olvido y las cosas van. Esta es la realidad de un alma que por causa del pecado le cuesta tener esa comunión ideal. Menos mal que hay alguien que nunca se cansa de estar en plena voluntad de Dios. Se llama el Espíritu de Dios. Él está en mí. Por eso necesito exaltarlo y decirle, no me abandones. No me abandones. Y dice, se acordaban de Dios que era su refugio. Se volvían solícitos en busca suya, se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Le lisonjearon con su boca y con su lengua. ¿Qué dice? Le mentían y Dios sabía que le estaban mintiendo. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, ¿y a qué dice acá? Misericordioso, ¿qué hacía? Perdonaba la maldad y no le dele un aplauso al Señor, porque esto me alienta, menos mal. No les pagaba conforme a su rebeldía y su incredulidad, no, Señor. Dios misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Y acá está la palabra que le decía recién en el verso 16 de Isaías 57. Se acordó. Dios se acordó ¿de qué? De que eran carnes. Se acordó que somos frágiles, volubles, cambiantes, inestables. Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, le enojaron el yermo y volvían y tentaban a Dios? Pero como dice él, sé lo frágiles que son y sé las luchas que tienen. Podría describirle lo que va a pasar con ustedes en la semana. No quiero hacerlo para dejar que ustedes dependan de mí. Sé lo que va a pasar esta semana. Y si les traigo esta palabra es para pedirles que por favor presten un poquito de atención. Y prestar atención significa, bueno, Señor, cada vez que entro en la duda, en el miedo, en el temor, en la incertidumbre, voy a recordarme que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tendré problemas, dificultades, miedos, temores. Caeré en situaciones que no son correctas. Pero siempre digo esto. ¿Saben cuál es el mecanismo por excelencia protector del cuerpo, de la salud? ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo para protegernos? ¿Saben cuál es? El dolor.
Saben que hay enfermedades que no dan síntomas de dolor y se muere la persona. ¿El dolor para qué? Te duele la muela y enseguida tiene que ver algo. No funciona bien el corazón, el hígado, y el dolor son mecanismos que tiene el cuerpo para decirnos, presta atención. ¿Cuál es el mecanismo de Dios a través del Espíritu Santo para decirnos que tenemos que cuidarnos? Bueno, en esta semana lo vamos a ver. El que quiera no les quepa el marido. Dios no habla de 7 días para simplemente entusiasmarlo. No. Estos 7 días lo que vayas a vivir, pensar, hablar, decir y hacer, estará presente a los ojos de Dios. Por eso, amados, les leo brevemente. Fíjense ustedes lo que Dios ve. Y lo dice de una manera que me conmueve. Acostúmbrate cuando abras las Escrituras, acostúmbrate a saber que estás frente a un Dios vivo. Leo la profecía 55, el punto 21, que está en la hoja 189, brevemente. Fíjense lo que dice esta mañana, no he venido. ¿A qué dice? No he venido a entretenerte. Con tus actos, solo con tus actos, sabré si me aceptas o me rechazas. Solo con tus actos y te recordaré. Sabré. ¿Y qué dice el que sigue? 24. Recuérdalo porque día y noche mi espíritu, ¿quién va a hablar? Mi espíritu te enseñará lo que quiero que aprendas. ¿Quién nos va a estar ayudando? ¿Qué está diciendo el Señor esta palabra? ¿Nos abandona? No. Porque usted no puede, usted sin mí, no dice eso la palabra. Bueno, mi espíritu está representando mi persona en ustedes, les va a ayudar, los va a cuidar, les va a advertir. Y sigue diciendo luego, recuérdalo, multitudes pronuncian mi nombre y lo desprecian con sus actos y con sus vidas. Y describe la contradicción. Pero como dice la palabra, Dios, aún a pesar de eso, está con su misericordia atento a ver cómo rescata las almas. Rescatar significa, no voy a dejar que tengas, como dice la palabra, una prueba mayor que la que puedas soportar. Nos rodea de misericordia a través de su palabra, porque nos ama. Y esta es la razón por la que estamos acá. Amén, hermanos. Porque seamos realistas, ¿no? El discípulo tiene una claridad porque él se juzga a sí mismo continuamente y dice, bueno, debo reconocer que a pesar de que se comando, pero necesito ir a escuchar la palabra. Dice, necesito ir a escuchar la palabra, tiene una dimensión tremenda. Él sabe, bueno, gracias Señor, que nunca mi alma deje de tener hambre y sed, como dice el salmista, hambre y sed del Dios vivo, 3 veces santo. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Entonces, esto es un libro. De una manera u otra, tal vez no tuve mucha comprensión de lo que vi en estos 7 días pasados, pero es evidente que Dios no me abandonó, estoy aquí, podría estar en cualquier otro lugar, pero estoy en la casa del Señor, del cielo que está al lado. El Señor nos guarda, nos cuida, nos atrae a su casa de oración. Pero en estos 7 días, vuelvo a repetir, amados, el Señor quiere poner la palabra eternidad. No la vamos a entender, yo sé que no la voy a entender desde el punto de vista racional. Pero yo no quiero entenderlo, quiero decir, bueno, Señor, no sé cómo es esto de la eternidad. Pablo podría decirlo porque Pablo fue al cielo, estuvo con Dios, conoció cosas celestiales, dice él. Bueno, necesitaba esa convicción para tener el ministerio que tenía. Pero nosotros no vivimos ninguna revelación ni nada que nos permita afirmar racionalmente como una vivencia que conocemos algo del cielo y de la eternidad. Lo conocemos por la palabra. Nos atamos a la palabra y creemos la palabra. Pero el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, Él nos va a guiar, como dice la palabra. ¿A qué? A toda verdad, hermanos. A toda verdad.
Así que me agrada al Señor cuando leo esta palabra. Pero el misericordioso, dice el verso 38, léelo, recuérdalo, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esto es misericordia en vivo, amados. Y por eso estamos aquí. Amén, hermanos. Qué bueno que es el Señor. Nos ponemos de pie. Invitaría a que los que quieran venir hasta el altar para tener una oración acá en el altar juntos, delante del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Disfrutar de la intimidad. El altar es sinónimo de ¿qué? De intimidad con Dios. No es otra cosa. Es como aquel que quiere estar, bueno, se decía que en este partido último que jugó Messi se pagaron una fortuna por estar en el estadio y otros pagaban una fortuna para estar lo más cerca posible. ¿Por qué esa obsesión? Y porque el fanático vive atado al estímulo que le da ver a sus ídolos y demás. Es frágil. Y no nos atrae estar cerca del Señor. Recuerda que tú tienes un altar en tu propio corazón. Amén. Así que mientras cantamos una alabanza suavemente, los que quieran pasar al altar pueden hacerlo. Quiero orar por ustedes, quiero decirle al Señor que yo soy el primer candidato en esta semana para que Dios me ayude. Y también para orar por ustedes, hermanos, gozarme con sus vidas. Porque estamos diciendo la palabra con la mayor pureza que pueda tener. Leo esto porque me conmueve este punto 38. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo, pero le lisonjeaban con su boca. Es increíble. Dios veía. Le estaban macaneando y Dios los escuchaba. Pero no por eso, fíjense ustedes, no desató el juicio. Con su lengua le mentían. Sus corazones no eran rectos con él. Pero él, y acá está la conducta de Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. ¿Les parece poca promesa? Lo dice en un hecho real. Se acordó de que eran carne, soplo que va y que no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, se enojaron, etcétera? Se acordó que somos frágiles. No te enjuicies a ti mismo, mi querido hermano y hermana. Refugiémonos en la misericordia de Dios, porque les puedo asegurar que si no fuera por eso, ninguno, absolutamente ninguno sería salvo. Estamos acá porque somos salvos por la misericordia de Dios. Gracias, damos al Señor. Repitamos juntos, Padre, te doy gracias, infinitas gracias, por el amor que me tienes, por la paciencia que me tienes, porque hablas a mi corazón y me estás exhortando, advirtiendo, recordando de que lo más importante para ti es mi propia eternidad. Un día estaré en los cielos y tú serás mi Padre Celestial. Eso es lo que anhelas, que no perdamos la visión celestial de que Jesús murió en la cruz para darnos vida eterna. Y en esta mañana, gracias Señor, tu Santo Espíritu está renovando mi fe, afirmando esta palabra. Y ayúdame en estos 7 días a recordarla, a estar humillado y aún más quebrantado. Pero no me abandones, Señor. Te lo pido, porque sé, por tu propia palabra y por mi propia vida, que te necesito día y noche. Gracias, Señor. Gracias. Perdona mis pecados. Enséñame a vivir comprendiendo a los demás, no juzgando a los demás, perdonando, Señor, siendo paciente, siendo misericordioso. Que puedas ver, Señor, con mis hechos, con mis pensamientos, con mis palabras, que realmente quiero agradarte
Y cuando falle, cuando caiga por cualquier situación, voy a recordar esta palabra, Señor, que tú tienes misericordia y que vas a perdonarme. Lo dice tu palabra. Y me aferro a tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, imparte sanidad al que está enfermo. Quita la aflicción y la tristeza del que está tal vez confundido. Señor, que no salga confundido. Que en estos 7 días, Señor, nos des a cada uno la luz que necesitamos. Pero gracias por la infinita paciencia que nos tienes. Nos hablas lo infinito que es tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Y nos hace bien creer esto. Nos hace bien creer que nos amas de esta manera. Pero no permitas que la rebeldía se adueñe de nuestra alma para apartarnos. Reprendemos todo espíritu satánico de incredulidad. Reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de bloqueo mental, todo demonio, espíritu o fuerza de las tinieblas, contraria a la sagrada voluntad de Dios. Y creemos, Padre, y creemos que en esta mañana nos estás hablando de cuánto nos amas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, prospera en mi corazón y en el corazón de cada uno de mis hermanos la palabra que has impartido. Sé, lo dice, lo hemos leído y lo creemos. ¿Sabes qué predico? Porque hasta donde lo dé mi comprensión, sé y no dudo, eres tan real, tan real. Tu Santo Espíritu es tan real, tan maravilloso, que nos permite, Señor, tener comunión contigo las 24 horas del día. Y nos dice que sin ti, sin Jesús, nada podemos hacer. Y por esta palabra le damos un aplauso al Señor y le damos gracias.